Objeto. SCP-446. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-446 debe mantenerse bajo llave en su estuche y solo debe retirarse para pruebas. Toda la ropa y accesorios deben ser retirados de SCP-446 cuando no esté en uso. Ver Incidente 446-A. Descripción. SCP-446 en su estado normal parece ser una mujer caucásica de 20 años, pelo castaño de 17.78 centímetros en su punto más largo, ojos azules inusualmente brillantes, piel clara con un tatuaje del logo de Marshall, Carter and Dark en la parte baja de la espalda, 1.75 metros de altura y 52.16 kilogramos de peso. SCP-446 es anatómicamente correcta, al menos por fuera. Todas las características físicas son consistentes con un ser humano vivo, incluyendo el tono y textura de la piel, el color de los ojos y la claridad de la esclerótica, incluso el calor corporal. Sin embargo, SCP-446 no responde a ningún intento de comunicación y tampoco respira ni muestra pulso. SCP-446 normalmente es almacenada acostada boca arriba dentro de una larga caja de aluminio con tapa abatible. SCP-446 y su caja de almacenamiento fueron descubiertos eliminado, por los agentes. Y la caja de almacenamiento en sí misma es poco llamativa, a excepción de una simple etiqueta blanca que enumera las tallas de ropa de SCP-446. Cuando los agentes intentaron levantar a SCP-446 y sentarla, SCP-446 respondió al contacto sentándose derecha por sí sola. Un suave empuje sobre sus hombros desde el frente la animó a recostarse. La coacción adicional puede obligar a SCP-446 a levantarse por sí sola, y permanecerá de pie hasta que se aplique presión descendente en la parte superior de su cabeza, alentando a SCP-446 a sentarse de nuevo. SCP-446 generalmente no se mueve sin algún tipo de orden, aunque sus ojos seguirán a la persona más cercana y hará contacto visual si es posible. También es posible mover y posicionar las extremidades de SCP-446. Una vez que se colocan en una posición mantendrán la pose establecida indefinidamente. Esto funciona incluso en casos en los que una persona requeriría un muy buen equilibrio, como estar parada sobre un pie o incluso con una mano. Los intentos de empujar hacia atrás a SCP-446 tienen exactamente el efecto esperado. No hace ningún intento de preservar su equilibrio y simplemente se cae. El examen médico de SCP-446 reveló información adicional. Véase el documento 446-1-A para más detalles. Incidente 446-1. SCP involucrado. SCP-446. Personal involucrado. Guardia. Dr. Sunderland. Fecha: 9 de febrero de 2010. Ubicación: Sala de almacenaje 6, sitio. Descripción. En aras de la decencia, SCP-446 fue almacenada inicialmente vestida con un uniforme de personal clase D estándar. Un guardia investigó más tarde los informes de ruidos de golpeteo en la sala de almacenaje 6 donde SCP-446 se mantiene. Se encontró que el estuche de SCP-446 se había movido varios centímetros de su lugar de descanso normal como resultado de golpes rítmicos en la tapa desde el interior. El Dr. Sunderland fue llamado, y al abrir el estuche, encontró que SCP-446 estaba intentando ponerse de pie para posar. Se golpeaba la cabeza contra la tapa, se recostaba e intentaba sentarse de nuevo. Una vez abierta la tapa, SCP-446 se paró por sí sola sin coaccionar. SCP-446 entonces puso sus manos juntas en las muñecas, bajó la cabeza y encorvó los hombros. Por primera vez SCP-446 también cambió su expresión desde que ingresó a la fundación. Su rostro tomó una sutil mezcla de tristeza y temor. Mantuvo esta pose hasta que el Dr. Sunderland tocó su hombro, lo que llevó a SCP-446 a volver a una posición de pie normal, sin expresión. Sin embargo, SCP-446 no pudo ser inducida a acostarse hasta que se le retiró el uniforme de clase D. Documento 446-1-A, examen médico de SCP-446. Examen médico de SCP-446.
Realizado por Dr. El sujeto es femenino. Las características físicas señaladas son consistentes con la descripción de la documentación principal del SCP. El sujeto está desnudo y reclinado en la mesa. También como se indica en la documentación, los ojos del sujeto me siguen mientras me muevo por la sala de exploración. Aunque no está claro si este sujeto está vivo o no, dada la falta de funciones respiratorias y cardiopulmonares, este examen se llevará a cabo a modo de autopsia para obtener la máxima información posible, en la medida en que el sujeto no resulte con daño significativo. El cuerpo está caliente al tacto. No hay signos de rigor mortis o livor mortis. El cuello, el torso y las extremidades no muestran signos de lesión o traumatismo. La piel es lisa y sin daños. Es particularmente notable la claridad de la piel del rostro. No hay imperfecciones ni signos de heridas previas. El pelo del cuero cabelludo es castaño natural y uniforme en todo el cabello. Pasando a los ojos, el iris es azul y las pupilas son iguales, midiendo 0,5 centímetros de diámetro. Debe tenerse en cuenta que el tamaño de las pupilas es constante independientemente de la intensidad de la luz y el sujeto no parpadea ni siquiera cuando se toca la superficie ocular. Las córneas son claras y no hay signos de petequias en las escleras o conjuntivas. El examen de la boca con linterna revela una obstrucción en la parte superior de la garganta. La abertura está completamente cubierta por una placa de metal que parece estar adherida a los tejidos circundantes. Se deforma ligeramente cuando es empujada, pero no se desplaza. Obstrucciones similares se observan en los canales auditivos, fosas nasales, genitales y ano. Ahora pasamos al examen interno. Los rayos X previamente tomados del sujeto muestran un número de masas de forma irregular en todo el cuerpo. Entre ellas se encuentran las obstrucciones de los orificios mencionadas anteriormente. El cerebro, el corazón, el hígado y los riñones también están oscurecidos por masas adicionales. Antes de intentar la incisión en I, decidí extirpar del flanco izquierdo del sujeto un cuadrado de piel de 1 centímetro. El análisis microscópico del tejido no muestra nada fuera de lo común. Sin embargo, la observación de la herida muestra que el tejido ya ha formado una costra visible, menos de 1 minuto después de la escisión. En 5 minutos, la herida se cura y no deja cicatrices. Dada la rápida cicatrización del daño tisular, el examen interno tuvo que ser lo más rápido posible. Dudo en repetir la incisión en I para examinar al sujeto más a fondo, al menos por ahora. Al terminar la incisión vi los labios del sujeto moviéndose silenciosamente mientras continuaba mirándome fijamente. Deberíamos evitar la posibilidad de daños irreparables hasta que sepamos más acerca de su comportamiento, o hasta que hayamos localizado un segundo espécimen. Durante el breve examen interno observé que las masas en los rayos X parecen ser cajas hechas del mismo metal que los bloqueos. Están conectados entre sí y con otros órganos no obstruidos por una gran cantidad de cables y mangueras. Las cajas por sí mismas parecen no tener datos de soldadura y no fueron dañadas por mi escalpelo o sierra de hueso. Las conexiones de cable y manguera están pegadas a las cajas y no tienen medios obvios de extracción. Mientras tanto, la incisión en I se estaba cerrando lentamente a medida que sanaba. Quité las pinzas y observé cómo la incisión cicatrizaba completamente en poco más de 11 minutos sin cicatrices visibles. Los labios del sujeto dejaron de moverse poco antes de que la herida se cerrara por completo. Desafortunadamente parece que este examen ha producido más preguntas que respuestas. El movimiento de los ojos y la boca durante el examen sugiere que el sujeto conserva cierto grado de inteligencia. Sin embargo, no hay pruebas concretas. Puedo especular que las cajas de órganos pueden estar preservando el cuerpo y gobernando sus limitadas y peculiares funciones, pero también hay poca evidencia para confirmar esto. Estas preguntas probablemente permanecerán sin respuesta hasta que pueda realizar un examen interno más completo.